tercera lectura de este mes os sonará un poquito porque hice un vídeo sobre ella, un vídeo que por cierto ha tenido muy buena respuesta y yo me alegro muchísimo. Se trata del libro del que os hablaba un par de vídeos atrás, Un perfecto equilibrio, de Rohinton Mistry. Como ya sabréis, si habéis visto este vídeo que os dejaré linkado por aquí arriba sobre lo que estaba leyendo en ese momento, la historia de esta novela está situada en la India en los años 70, mediados de los 70. Esa época fue muy convulsa en ese país porque en el año 75 gobernaba Indira Gandhi. Ella fue acusada de corrupción y de fraude electoral, sobre todo, y su respuesta a esa acusación fue instaurar un régimen que ella llamó la emergencia, en la que encarceló a todas aquellas personas, sobre todo del ambiente público, que eran contrarias a su régimen, a cualquier alborotador de la sociedad también lo encarceló y se dedicó a hacerle una especie de limpieza de cara al país. ¿Eso qué significa? La India en ese momento había habido un éxodo muy masivo del campo a la ciudad y las ciudades. La India es un país enorme, tengamos en cuenta que tiene 1.200 millones de personas, de habitantes. Entonces las ciudades estaban muy masificadas y habían crecido de una manera muy irregular, a base de chabolas, de guetos, de barrios de ese tipo. Y ella lo que hizo fue desmantelar todos esos barrios, arrasarlos y hacer que todas esas personas pasaran a vivir en la calle. Cuando eso no funcionó, lo que hizo fue cogerlos, llevárselos al campo y básicamente hacerles... meterlos como en campos de trabajo forzoso. No se podrían definir como campos de concentración como los que conocemos en Occidente, pero eran campos de trabajo forzoso. Otra de las cosas que hizo, por ejemplo, para controlar la natalidad en el país fue empezar una campaña de esterilización de la población, de manera que aquellas personas que necesitaran dinero podían conseguirlo sometiéndose a un proceso de esterilización. De esa manera controlaba la natalidad de las comunidades más pobres del país. Así que la historia de esos 4 personajes que os comentaba en ese vídeo se centra en este momento del país y se trata de 4 personajes muy distintos entre ellos. Tenemos por un lado a Manek. Manek es un chico joven en edad universitaria. Él se ha criado en el norte del país por una familia que a base de trabajo ha conseguido tener algo de riqueza para mandar a su hijo a la universidad. Entonces él, aunque no quiere, se ve obligado a ir a la universidad para no defraudar a su familia y por eso pasa del campo, de vivir bien en el campo, pasa a malvivir en la ciudad. Los segundos 2 personajes son Ishvar y Om Prakash. Ishvar y Om Prakash son 2 hombres, son tío y sobrino. Ellos vienen del este del país y vienen de ambiente totalmente rural. Ellos vienen de la casta de los curtidores de pieles, pero desafiaron al sistema de castas cambiándose a la profesión de sastres. Eso en sí mismo, que nos puede parecer una tontería, en la India en ese momento era un desafío total al sistema establecido de castas que hoy en día sigue existiendo y que sigue siendo muy importante, sobre todo en las zonas rurales. Ese desafío les supuso buscarse muchos problemas dentro de la comunidad donde vivían y que finalmente tuvieran que emigrar y irse a la ciudad a buscar trabajo. Su idea es irse a Bombay, que es donde se desarrollará la acción, para conseguir dinero y poder volver a su casa. Y el cuarto personaje es Dina. Dina es una mujer que vive en Bombay, ha vivido toda su vida en la ciudad. Ella viene de una familia con un poder adquisitivo medio alto, su padre era médico y ella murieron sus padres, entonces su hermano mayor quiere cuidar de ella y básicamente quiere guiar su vida. Y ella se propone no depender nunca de su hermano y ser independiente y ser autónoma. Es un personaje muy entrañable el de Dina y básicamente es la que une a los demás personajes, porque Dina trabaja para una empresa de exportación textil y para poder sobrevivir contratará a Ishvar y a Om Prakash como sastres y además alquilará una de las habitaciones de su piso a Manek, que está huyendo de la residencia universitaria donde vivía, que es un nido de cucarachas y de suciedad. Entonces huye de ahí y se va al piso de Dina. Como os digo, por una serie de razones que pasan durante la novela, se verán obligados a vivir juntos estos 4 personajes, ya no solo a trabajar juntos, sino a vivir juntos, a convivir, y la relación que se establecerá entre ellos es
muy, muy entrañable. Es de esos libros que es la relación entre los personajes lo que te llena más. Sin embargo, tal y como está estructurada la historia, el autor lo que hace es, durante la primera mitad del libro, se dedica a explicarte, a definirte cada uno de los personajes, cómo son ahora y por qué son así. Entonces te cuenta todo su pasado. Esa parte me pareció maravillosa, la disfruté muchísimo. Cada una de las historias tiene algo que la hace especial. Y la segunda parte del libro es lo que ocurre, toda la acción que se desarrolla desde el momento en que ellos ya se conocen, se relacionan y conviven juntos. Cuando terminé el libro busqué opiniones de a ver qué le había parecido a la gente y encontré muchísima gente que no se había visto capaz de acabar el libro por su dureza. Sí que es verdad que es una historia muy dura. Yo, por compararla, la compararía con Mil soles espléndidos, pero Mil soles espléndidos es más entrañable. Es dura, pero es más entrañable. Y esta historia es más dura que entrañable. Por las cosas que suceden, por la crueldad y la violencia que destila la novela y que intenta definir el país y que, bueno, a mí me ha gustado porque me ha dado una idea del país que voy a visitar dentro de poco, pero supongo, no sé si no tuviera esa razón, no sé si la hubiera disfrutado tanto. Y vamos con la última lectura del mes de mayo, que ha sido el libro que leemos cada mes para el Book Club de la Comín de libros de no ficción. En este caso, en este mes, el tema que se trataba era el tema del género, y el libro que se ha leído es Delusions of Gender de Cordelia Fine. Este libro, que a mí, cuando se escogió, el tema en sí ya me parece peliagudo, pero cuando se escogió la lectura ya, la verdad es que me dio un poco de miedo. Me ha sorprendido gratamente, tengo que decirlo. Me ha gustado mucho más de lo que yo me imaginaba. Os digo que me daba un poco de miedo porque el tema del género es peliagudo en sí mismo, porque todos tenemos una opinión sobre ello. Al final todos somos hombres o mujeres, independientemente de nuestra identidad o nuestra orientación sexual. Así que todos tenemos una opinión sobre el género, y a veces leer libros o artículos o opiniones sobre este tema siempre es muy sesgado, porque es en función de tus vivencias, en función de tu manera de pensar. Todo es como muy subjetivo. El objetivo de este libro es básicamente desbancar esta hipótesis que hay de que los hombres y las mujeres tenemos intereses y habilidades distintos porque nuestros cerebros funcionan de manera distinta, y eso provoca que el cerebro del hombre sea mejor para una serie de actividades o de habilidades, y que el cerebro de la mujer sea más apto para otro tipo de habilidades. Esta teoría lo que defiende es que los hombres tienen un cerebro sistemático y las mujeres un cerebro empático. Esto significa que el cerebro de los hombres está más preparado o es mucho más hábil en actividades como, por ejemplo, las ciencias, las matemáticas, el cálculo o la orientación espacial, y que el cerebro de las mujeres es más apto para aquellas actividades relacionadas con la empatía o con las emociones. Es decir, que el cerebro de las mujeres es mucho más capaz de detectar emociones, entenderlas y responder a ellas de una manera correcta. El autor de esta teoría, que parece ser que está muy aceptada y muy extendida dentro de la comunidad científica, es un señor que se llama Simon Baron Cohen. Y Cordelia lo mencionará mucho durante el libro porque básicamente lo que ella intenta es desbancar la hipótesis o teoría de este señor fijándose en tres cosas. Entonces, el libro tiene tres partes muy diferenciadas. En la primera parte, lo que hace la autora es analizar esos factores y sobre todo ese contexto social que hace o que provoca que una persona pueda desarrollar más unas habilidades u otras. Ella lo que defiende es que el contexto tiene mucho más que ver que el hecho de que los cerebros trabajen de maneras diferentes. Un poco lo que intenta es desbancar esa idea que hay hoy tan extendida de que, como ya hemos llegado a la igualdad entre géneros, la única explicación posible es biológica, es decir, los cerebros funcionan de manera diferente y por lo tanto hombres y mujeres tienen habilidades diferentes. En la segunda parte se centra en lo que ella llama neurosexismo, y lo que hace es analizar todos aquellos estudios en los que se ha intentado ver si había alguna diferencia
entre la manera de funcionar del cerebro de un hombre y la manera de funcionar del cerebro de una mujer en cuanto a las habilidades que estos puedan desarrollar. Ella lo que nos explica es que estos estudios en muchas ocasiones se han hecho de manera sesgada y con resultados preconcebidos, es decir, yendo a buscar unos resultados concretos. Y no solo eso, sino que además cuando se ha podido demostrar en alguno de esos estudios que hay algún tipo de ventaja, sobre todo se estudian o se basan en estudios que han intentado demostrar que los hombres son más habilidosos en el cálculo mental, en la orientación espacial, este tipo de temas. Entonces, cuando en esos estudios se ha podido demostrar o se ha podido intuir que el cerebro del hombre tiene cierta ventaja en estas habilidades, estos estudios han sido publicados y además se les ha dado mucha importancia, mientras que en otros muchos estudios en los que no se ha podido llegar a demostrar nada ni a intuir ningún tipo de diferencia, no han visto nunca la luz. Y en la tercera parte, que a mí me ha parecido la más interesante, lo que analiza la autora es cómo, volviendo al contexto y a los factores de la primera parte, y cómo esta teoría del neurosexismo afecta a la manera en cómo educamos y cómo criamos a los niños hoy en día. Ella lo que nos explica, y me parece que es muy coherente lo que dice, es que hoy en día les enseñamos a los niños y a las niñas a ser niños y niñas antes de que ellos mismos tengan conciencia de que lo son. De hecho, desde el mismo momento en que nacen, tratamos diferente, por mucho que no queramos, tratamos diferente a niños y a niñas, y eso lo que hace es desarrollar en sus mentes la concepción de que algunas cosas están bien si eres niño y no están bien si eres niño, y algunas cosas están bien o no están bien si eres niña. El libro habla mucho también de cómo se sienten las mujeres que trabajan en profesiones que típicamente han sido masculinas, cómo procesan esta diferencia de género dentro de su profesión. La verdad es que analiza muchos temas y es muy interesante. La única pega que yo le encuentro a este libro es que realmente Cordelia Fine intenta ser tan objetiva, intenta demostrar tanto en el libro, que continuamente está haciendo referencia a diferentes psicólogos, a diferentes estudios, a diferentes universidades, y todo esto entorpece un poco el discurso y hace que sea un poco pesado de leer. Sí que pensaba y sigo pensando que el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer internamente pueden funcionar de maneras diferentes, pero lo que me ha demostrado este libro, o lo que me ha hecho ver, es que no es un tema biológico, físico, sino que está tan influido por el contexto y ya te digo, por los factores familiares, por los factores sociales de la comunidad donde vives, de lo que te han enseñado en el colegio, cómo te lo han enseñado, el ocio, el consumo que has tenido durante tu vida. Está tan influido por todo eso que no podemos afirmar hoy en día que sea un tema biológico, parece más un tema sociológico. Así que al final, ya os digo, creo que es un libro que, independientemente del pensamiento que tú tengas, te ofrece nuevos puntos de vista y nuevas maneras de verlo. Y solo por eso me ha parecido una lectura muy, muy interesante.